ingresamos a la página web de BigQuery. El ejemplo que yo les doy es con Google BigQuery, pero de hecho que esta tecnología existe en otras plataformas también de cloud. En este momento nosotros ingresamos en la consola de desarrollador de Google y acá nosotros vemos, se puede ver la creación de máquinas virtuales, redes virtuales, networking. Esto que está aquí existe principalmente para compatibilidad hacia atrás. Digamos que si uno quiere portar sus aplicaciones hacia Google, bueno, aquí va a poder. Lo que yo creo que me interesa para mostrarles es en este caso el App Engine, donde nosotros alzamos nuestras aplicaciones directamente en el cloud sin tener que tener virtualizaciones. Esta es la parte de virtualizaciones, Computing Engine. El App Engine es donde creamos nuestras aplicaciones directamente sobre el cloud. Y el Storage Engine, de luego que es importante. Son formas de resolver el mismo problema. Acá ustedes están viendo el Cloud SQL, que es tipo un MySQL emulado de Google. Como el MySQL es una base de datos muy popular, ellos hicieron su clon aquí en el cloud. El gran espacio de almacenamiento es en el Cloud Storage. Yo ya levanté dentro del Cloud Storage una tabla que es de pruebas, que tiene alrededor de 1.100.000 registros. Es muy pequeña la tabla. Y también levanté datos directamente en el BigQuery. En palabras simples, el BigQuery de Google es la zona de memoria más rápida que hay. Ahí es donde se procesan los datos. Pero en el Cloud Storage es donde se almacenan los datos. O sea, por un lado tenemos esta zona de memoria donde procesamos, y la otra donde lo almacenamos. Para subir datos al cloud hay dos caminos. Acá donde dice Design en el Spoon tenemos como entrada cualquier origen de datos que nosotros tengamos. En particular, lo que creo que va a ser importante es Table Input, que es el que permite tomar datos de cualquier base de datos relacional, o el Text File Input, que permite tomar datos de archivos de texto directamente, y el XBase Input para tecnologías Fox Pro, por ejemplo, anteriores. Acá hay CSV también. Bueno, tenemos dos formas de alzar datos al cloud: como CSV o como texto. De modo que acá yo estoy tomando una base de datos de entrada, le aplico un ordenamiento a los registros, le aplico una secuencia y lo saco como JSON. La forma de sacar datos es con la opción Output. Acá nosotros tenemos la opción Text File Output o Table Output. El que usa el cloud es Text File Output o JSON. El problema es que el JSON que saca el Spoon es incompatible con el JSON que consume el cloud. Entonces necesariamente pasamos por el Text File Output. Cualquier cosa que tengamos entonces en la entrada, le pasamos por un filtro y unos ordenamientos y lo ponemos como Text File Output. Básicamente es un CSV. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo como JSON o ponerlo como CSV? Para que el Big Data o el BigQuery consuma la información, es necesario esté aplanado, se llama. Si nosotros tenemos una tabla de 1 a muchos,
esa tabla, digamos, 1 tiene que estar incorporada ya en la tabla de detalle. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos como ejemplo una base de datos MySQL con algunas tablas en este caso, por ejemplo, listado facturas, y ya hemos incorporado, por ejemplo, el código del cliente y el nombre del cliente en esta tabla. Ya no figura como una tabla de clientes por separado. Eso es lo que se llamaría aplanar datos. Acá se ve también que hay otros campos que están aplanados, como por ejemplo el código del cobrador y el nombre del cobrador, y el tipo de factura, si es contado o crédito. Se convierte de un esquema, digamos, normalizado de base de datos según una forma normal a una forma desnormalizada. Esta tabla tiene alrededor de 1.118.000 registros. Bueno, aquí ya estamos en la consola del BigQuery. Esa tabla que habíamos preparado con el Pentaho Data Integrator la levantamos dentro de esta consola. El primer paso es tener un proyecto. Este proyecto tiene que tener habilitada la opción de facturación. Fíjense que acá tiene 0 cargos porque todavía estoy en el periodo de prueba, pero al entrar dentro del proyecto, como propiedad del proyecto, acá yo tengo que habilitar la facturación, porque este es un servicio pagado de Google. Después tengo que tener, serían como carpetas los datasets. Ellos le llaman dataset, pero es como un contenedor, nada más que eso. Y dentro de las carpetas tenemos las tablas. Acá me ofrece crear una. Yo ya tenía una tabla creada. Voy a retroceder un poquito y les voy a mostrar acá el Storage Browser. Ustedes se ven que tengo un objeto acá. Este objeto es nada más y nada menos que la tabla, la misma tabla que tenía en el MySQL, que la levanté como un TXT. Recordamos cuál es la diferencia entre el JSON y el CSV. El JSON es una estructura anidada y el CSV es una estructura aplanada. Cuando se trata de estructuras aplanadas, el BigQuery se comporta muy similar a una base de datos relacional, pero si son lo que levanté es un CSV, voy a tener que usar algunos operadores que le quitan esa anidación al JSON. Y como otra observación más, el JSON es lo mismo que el XML, pero tiene tipo de datos prefijado. Es como un XML recortado. Bueno, esta tabla la cargo de esta manera. Le doy un nombre del dataset, le doy un nombre a la tabla. Tabla es un decir, porque en realidad son colecciones de datos. Acá puedo elegir el formato JSON o CSV y lo tomo de Google Cloud Storage, que ya lo tenía precargado, ¿verdad? Después tengo que asignar la estructura de datos que está viniendo. No son muy variados los tipos de datos que están acá, porque son los que tiene el JSON, un subconjunto de datos recortados.
Acá ignoro el primer registro porque en este caso estoy tomando como CSV. Si le doy submit, él va a querer recargar la tabla. Como la tabla ya está cargada, no lo vuelvo a hacer. Me voy a Compose Query y tengo unas consultas ya pregrabadas. Por ejemplo, acá tengo esta tabla, se encuentra directamente en el Google BigQuery porque es una tabla pequeña. Sin embargo, esta tabla está en el Google Cloud Storage porque ya es grande. Vamos a mirar qué cantidad de registros tiene. La de arriba primero. La de arriba tiene solamente 5000 registros. Y la de abajo tiene 1.183.220. Bueno, ustedes se dan cuenta que esta porción es el dataset y esta porción es el nombre de la colección. Vamos a mirar un select más interesante. ¿Qué tenemos por acá? Si quiero mirar la estructura, por ejemplo, le pongo este limitador de cantidad de registro que me va a mostrar. Me sirve para ver cómo está estructurado el dato. Miremos un poquito este select. Ustedes se dan cuenta que esta porción es un select anidado, un select sobre un select, porque estas son funciones que no estaban en la tabla. Yo no puedo poner en la agrupación, por ejemplo, una función. Si quiero hacer cosas de ese tipo, tengo que definir una función en JavaScript. Para eso tengo acá como sería una subrutina para el select. Ahí ya se nota la diferencia con el select relacional. Pero para no hacer eso, lo que hago simplemente es un subquery, le pongo como función esto, y de ese subquery hago otro query mayor. En este caso simplemente lo que hago es el total, tomo el año de la fecha y nada más. Y después hago una agrupación por año y cuento la cantidad de registros y sumo. Este ya es una consulta cacheada, o sea, el tiempo que toma es el tiempo que trae el caché de la memoria, no. Acá se ven los resultados en forma tabular. Miremos otro select más sofisticado, que es interesante, ¿verdad? Que sí, ya. Un poquito más complejo. Como siempre se presenta otra vez el tema de las funciones, que se puede resolver de esta forma, como una anidación o con la función de UDF. Ejecutémoslo a ver qué saca. Dentro del año, los meses y la cantidad de ventas y el total de ventas. Nada raro. Después aquí tengo un select mucho más complejo, en donde yo estoy haciendo un pivotaje del contenido de la tabla. Pivotaje quiere decir poner en columnas lo que está por filas. Acá se ve que, a ver si puedo mostrar aquí, cada mes del año. Son select anidados, donde cada select es un mes del año. Muy grosero, muy poco eficiente, pero funciona muy bien.
Acá está el primer select, que es para diciembre. Acá se ve otro select, que es para noviembre. Y así para todos los meses del año. Después de ese select vuelvo a hacer otro select, agrupándolo por año y mes. Y después vuelvo a hacer una agrupación total otra vez. Y algunos redondeos. Ejecutamos, como vemos, este select también ya está cacheado. Me sale el año y los meses del año, donde están todas las ventas por esos meses del año. Y miremos este otro select un poquito más sofisticado. Hace lo mismo que el select anterior, pero está optimizado con instrucciones condicionales. Esa es la forma como el Cloud simula una tabla de pivotaje, que suele ser muy común en Excel. Exactamente lo mismo que el otro select hace, pero con menos extensión. Básicamente es imperceptible. Esa es lo que quiero rescatar comparando estos select. Que una persona que no está bien preparada en la parte de base de datos relacionales puede obtener resultados excelentes con esta tecnología, porque tiene mucho músculo, resuelve los select ineficientes sin ningún problema y no tiene un sobrecosto. Bueno, una vez que tenemos preparado nuestro query, vamos a mirar uno que me gusta. En este caso sería ventas mensuales, pero solo para un periodo. Para el 2014, todos los meses del año, la cantidad de ventas y el total de ventas anual. Eso ya es más graficable, ya es más en un gráfico. Bueno, prácticamente no hay diferencia entre un select para BigQuery y un select relacional, toda vez que usemos datos aplanados. Cuando se trata de datos en formato JSON ya hay diferencias. Algunos operadores son inexistentes en el select relacional. ¿Cuál es, por ejemplo? Acá está la referencia del BigQuery. Y acá se ve el operador flatten, aplanar. En inglés flatten es aplanar. Hay que aplanar primero para poder usar. Y acá hay otro que permite extraer estructuras anidadas, y dentro de lo que es group by aparece otra vez una instrucción que se llama roll up. Son cosas que existen solamente en BigQuery. Bueno, una vez que tengo el resultado de mi query, sea como sea que haya cargado en el Cloud Data Store o en el Cloud Storage y lo pasé por el BigQuery, puedo mostrar los datos en un tablero de control. Sobre este punto hay demasiada variedad, pero yo les voy a mostrar en Google Sheets. ¿Por qué Google Sheets? Porque tiene mucha penetración de mercado en el mundo empresarial. La planilla electrónica. Acá hay un add-on que se llama OWOX, que conecta el BigQuery con la planilla. Elegimos el nombre del proyecto. Yo ya tengo los queries pregrabados. Este me gusta. Ejecutar. Pero antes voy a seleccionar los datos que quiero mostrar. Este me gusta. Insert. Lo pongo de un tamaño apropiado.
No voy a entrar en detalle de cómo mejorar los gráficos. Bueno, si yo genero 2 o 3 gráficos a partir de los datos de BigQuery, quiero poner ya en un tablero de control, me voy directamente acá donde dice Publish to the Web y me da la opción de exportar a una página web, a un Excel, a un PDF y a otro formato. Todos estos formatos son dos lo que son interesantes, el que es como página web y el que es como Excel. Dejémoslo como web. Y acá dice entire document, en el documento entero, pero no, porque al publicar el documento entero corro el riesgo de que se vea otras cosas que no quiero mostrar. Entonces le digo solamente el gráfico. Y atenti, en el cloud cuando dice automáticamente republicar los cambios, significa que él repite la operación de publicación cada cierto tiempo, por ejemplo cada 5 minutos. Y una consulta en la base de datos tiene un costo muy bajo, de 0,1 centavo dólar, pero multiplicado por el número de veces que va a repetir la consulta, esto puede generar un sobrecosto bastante interesante. Bueno, vamos a publicar. Esto yo puedo poner en un recortador de URL. Para que sea más cómodo. Me sale ahí el URL recortado y me voy a fijar en qué gráfico me está mostrando.